Buenas noches, familia de Dios. Sea bienvenido a esta transmisión en esta noche. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es sobre la autoridad. Y son varias cuestiones de las que el Señor nos habla en la palabra de la autoridad. Y quiero hablar un poco de esto. Y empezamos ahí en Romanos 13:1. Que dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, ¿qué es la autoridad? La autoridad es, lo busqué, dice así: la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. En otras palabras, la autoridad es cuando hay alguien superior a ti o tú eres superior a alguien y tienes esa autoridad de poder mandar y poder dirigir a esas personas. ¿Ok? Y aquí nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, aquí nos habla que el Señor ha puesto todas las autoridades. Y el Señor nos manda a que nosotros nos sometamos a las autoridades, a que nosotros obedezcamos y hagamos lo que nos dicen las autoridades, porque dice que no hay ninguna autoridad que no es puesta sino por Dios. Dios ha puesto todas las autoridades y Dios permite que las autoridades estén y se establezcan. Y aquí nos manda que nosotros nos sometamos y obedezcamos, pero siempre y cuando sea conforme a la palabra de Dios. En el caso de las iglesias, si tu autoridad, tu pastor, tu líder, alguien que esté superior a ti, debemos obedecerlos porque el Señor los ha puesto. Pero siempre y cuando todo sea correcto delante de Dios y todo sea bien delante de Dios. Porque a veces caemos en eso de que por ya ser alguien mayor, ya queremos que todos nos hagan, y cosas que nosotros debemos hacer, ya queremos que alguien los haga. Pero no sé si nosotros debemos someternos y obedecer, pero siempre y cuando todo sea delante de Dios. Otro ejemplo, la autoridad, un ejemplo, los policías, en la gente de tránsito. Nosotros debemos de seguir y seguir al pie de la letra todos los reglamentos para que no tengamos problemas. Las autoridades están puestas para que las leyes y para que las cosas que están establecidas sean cumplidas, pero de manera correcta. Nosotros debemos de seguir a las autoridades, y como nos dice el pastor, siempre y cuando no transgredan tu integridad, siempre y cuando no transgredan lo que tú eres como cristiano, lo que tú eres como persona. Y el Señor nos ha puesto autoridades para todo. Nos ha puesto autoridades en la iglesia, nos ha puesto autoridades en las escuelas, nos ha puesto autoridades en tu distrito, en tu alcaldía, en tu país. En donde quiera que te encuentres, siempre vas a encontrarte con esto, que son las autoridades. Las autoridades y también las autoridades como tus padres, como tus mayores. Nosotros debemos de seguir y escuchar lo que ellos nos dicen, porque también las autoridades están puestas por algo, y las autoridades están ahí por algo. Y si Dios lo ha permitido es porque algo bueno puede traer a tu vida, porque sabe Dios que también obedeciendo a tus autoridades trae bendición, ¿ok? Y aquí nos dice el Señor: sometamos a toda persona, somete a todas personas a autoridades. Y a veces nosotros no queremos escuchar o no queremos seguir lo que nos hablan o nos dicen. Pero el Señor lo ha mandado. Dice aquí en el versículo 2: de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vaya, qué tremendo es esto. Dice: de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. Que dice que nosotros resistimos. Y dice: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué dice? Que acarreas condenación para ti mismo. Es algo muy, muy importante, y aquí la Biblia nos los marca, nos los dice, que si nosotros nos resistimos y no escuchamos y no obedecemos a las autoridades, nosotros mismos acarreamos condenación. Si las autoridades te llevan por un camino que a lo mejor para ti no, tú dices que es para la derecha y tu autoridad dice que es para la izquierda, tú obedece,
porque a fin de cuentas Él es el que te está llevando, tú no vas conforme a tu voluntad. Bueno, sí vas con tu voluntad, pero tú obedeciendo a lo que esa autoridad te dice. Y si esa autoridad dice, vamos para acá, tú tienes que ir para allá. Y si tú dices, no, yo pienso que es para acá por esto y por esto, y a veces no obedeces y a veces traes división o traes cosas así, dice aquí la palabra de Dios, traes condenación para ti mismo. Y es algo muy tremendo porque pues nadie quiere acarrear condenación para sí mismo, nadie quiere ir a la condenación para, nadie quiere ir a esa condenación, ¿verdad? Pero dice el Señor que nosotros debemos obedecer, y si el Señor lo mandó es por algo. Dice el 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino para al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Qué dice? Porque los magistrados no están para infundir temor a los buenos. Si tú estás haciendo las cosas correctamente y si tú estás haciendo las cosas bien delante de Dios y delante de las autoridades, no debes de por qué tener temor a esas autoridades. No debes por qué temer a que pueda pasarte algo o que te puedan traer alguna sanción. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo las cosas bien no vas a tener ningún problema. Al contrario, dice, traer temor hacia los que hacen el mal. La gente que hace el mal siempre va a tener problemas con la autoridad, siempre va a tener problemas de resistencia, siempre va a tener problemas de no querer seguir a la autoridad. Pero el Señor dice que traes bendición, y si tú transgredes esa autoridad, si tú pasas sobre esa autoridad, traes condenación a ti mismo. Y si uno va haciendo las cosas bien y va obedeciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, la misma autoridad te va a decir, muy bien, vas haciendo las cosas bien, muy bien, estás haciendo esto bien. Y así mismo, nosotros debemos de seguir, porque si la palabra lo dice es por algo. Y aquí nos muestra claramente que la autoridad no trae temor hacia tu vida, hacia lo malo, hacia lo bueno, sino que trae temor hacia lo que hacen los malos. ¿Qué pasa cuando uno, un ejemplo, uno cuando es joven, uno cuando es niño, hace las cosas incorrectamente, que tu mamá te dice, no, pues quiero que hagas esto, y tú dices, no, pues es que no sé por qué quiere, y empiezas y no haces caso a tu autoridad, y empiezas a hacer lo que tú quieres, ¿no? ¿Qué pasa? En un momento a otro, cuando ya ves que es hora de que va a llegar tus papás, pues dices, no, es que no es esto, y te pones así como temeroso, y así es lo mismo en todas partes. Cuando vas en tu carro manejando y sabes que no traes tu seguro, no traes tu licencia, ya nada más vas pensando ves una patrulla y te quieres esconder y tienes miedo. Pero si nosotros vamos correctamente, siguiendo las autoridades, todo nos va a ir bien. El Señor te va a respaldar y no vas a tener ningún problema. En la iglesia nosotros debemos de seguir a nuestros pastores y a nuestros líderes, porque ellos traen consejos y traen buenas cosas que el Señor ha mandado, y eso va a traer bendición. Vayamos a Génesis 1. Ok, una de las cosas también muy importantes es la autoridad que Dios tiene sobre la tierra, y la autoridad que el Señor tiene sobre toda la tierra, y la autoridad que el Señor con solo decir las cosas ocurren. Y esa autoridad de Dios es algo tan maravilloso y tan sorprendente. Aquí en Génesis 1:28 nos muestra con qué autoridad el Señor manda hacer las cosas, y la tierra responde. Dice así, desde el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice el 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia
que se mueve sobre la tierra. Aquí el Señor también nos dio a nosotros la autoridad de nosotros poder estar más arriba nos dio esa autoridad de la tierra, que dice, llenar la tierra y sojuzgarla. Aquí nos da esa autoridad. Dice, señoré en los peces del mar. Nos da esa autoridad de poder señorear sobre la tierra, sobre los peces, sobre los animales, sobre los árboles. El Señor nos dio esa autoridad, pero también cuando el Señor te da la autoridad, también viene consigo una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Bueno, en este tiempo decía que ellos no trabajaban y no pasaba nada, pero cuando Adán pecó, cuando Eva pecó, dice que nosotros ahora tenemos que trabajar y todos conocemos la historia, ¿no? Cuando el Señor nos da esta autoridad y nos da esta autoridad de poder estar sobre los animales, sobre la tierra, también vino consigo una responsabilidad. ¿Y cuál fue esa responsabilidad? De nosotros protegerla, proteger la tierra, proteger a los animales, proteger a los árboles. Y no digo con esto de que caigamos en ese extremismo de que no matemos a ningún animal y cosas así. Protejámoslo en ese aspecto de que cosechas de los frutos que hay en la tierra, pero también tienes que cosechar. Y así mismo vas, que la misma tierra vaya fructificándose y nosotros podemos también tomar de ese fruto. El Señor nos dio esa autoridad, pero también esa responsabilidad es muy grande y que nosotros debemos de empezar a cuidar la tierra. También una autoridad, y yo creo que es una de las más importantes, es la que el Señor le da a los padres sobre los hijos. Y yo creo que esa es una de las más importantes, porque a veces muchos creemos que solo los padres están ahí, más cuando uno es joven, piensan que los padres nada más están para que nos regañan y nos dicen cosas así, y a veces pensamos que nos empiezan a amargar la vida, pero yo creo que es algo muy importante lo que el Señor nos marca aquí en su palabra, porque a veces hasta los padres ya tienen miedo de los jóvenes, y a veces los jóvenes, y en este tiempo se ve mucho, ya le gritan a los padres, les contestan, hasta les pegan a los padres, pero los padres están puestos por autoridad, para los hijos. Y los hijos tenemos esa responsabilidad y ese papel de obedecerlos a que nos dicen. Si te mandan a tirar la basura, ve a tirar la basura, no rezongues, porque también en eso trae bendición. La palabra de Dios dice que honremos a nuestros padres, porque así nos traerá larga vida. La palabra de Dios nos muestra cómo debemos honrar a nuestros padres. Y creo que es algo que se ha perdido mucho en esta actualidad, porque ya los hijos gritan, los hijos contestan, ya hasta los hijos ya quieren mandar a los padres. Y a veces los padres también caen en ese miedo de que no vaya a ser que me demanden, no vaya a ser que pase esto. Pero el Señor nos muestra que los padres tienen autoridad sobre los hijos, y los hijos debemos de someternos a esa autoridad. Y nos decía el primer capítulo que sometamos a toda autoridad que el Señor ha puesto, y una de las autoridades son nuestros padres. Y nosotros debemos someternos a nuestros padres y hacer lo que ellos nos mandan, porque trae bendición. Dice así en Efesios 6:2 y 4, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice el 4: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ok, aquí hay dos cosas muy importantes. Una de esas es que nosotros debemos honrar a nuestros padres. Tengas la edad que tengas, si tu padre aún sigue vivo, tú honralo, porque trae bendición. Dice, es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento, el mandamiento que el Señor da con promesa.
Dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿por qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es algo muy importante, porque nosotros debemos empezar a honrar a nuestros padres. Empecemos a honrar a nuestros padres. Y cuando te manden a algún lugar, no rezongues. No rezongues y haz las cosas. Obviamente, como ya nos ha dicho el pastor, como ya te digo, siempre y cuando no denigre tu integridad, siempre y cuando sea correcto, bien delante de Dios. Si tu padre no es cristiano, no conoce a Dios y te manda que va, oye, mi hijo, vete por las caguamas, vete por los cigarros. Ahí sí, no digo que desobedezcas, pero es algo que no está bien delante de Dios. Y ahí sí tú puedes decirle a tu padre o a tu madre, no, porque para mí eso no está bien delante de Dios. Pero cuando tu padre o tu madre conocen de Dios y hacen las cosas bien delante de Dios, tú debes de empezar a obedecerlos. Para que te vaya bien, dice la Biblia. Y aparte, cuando uno empieza a honrar a tus padres, las cosas empiezan a formarse bien en amistad con ellos. Las cosas empiezan a surgir bien. Dice el otro punto importante, dice, y padres no provoquéis a ira, dice así. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es algo muy importante, dice, en disciplina y amonestación del Señor. También padres deben aprender a escuchar a los hijos, sí, y todo eso. Pero dice aquí en disciplina y amonestación del Señor. Los padres deben... yo no soy padre en una vista de un hijo, te puedo decir que a veces, aunque nosotros pensamos que son cosas incorrectas, yo sé que los padres por alguna razón te las dan, pero a veces los hijos, a veces pensamos que hay cosas que son incorrectas, y hay cosas que pasan o que llegan a suceder, pero aquí nos muestra el Señor que los padres deben amonestarnos y guiarnos conforme a las enseñanzas del Señor, no conforme a lo que uno piensa o cree. Y es un punto muy importante que nosotros empecemos a obedecer a nuestros padres. Y si hemos perdido esa costumbre, si hemos perdido esa ordenanza, empecemos a hacerlo, porque te va a empezar a ir bien. Y dice, vas a tener larga vida en tus días. Y es un ejemplo muy claro. En esta actualidad, la gente ya no vive tanto. Jóvenes mueren de 20, 22 años, 25. A veces he conocido a muchas personas, más en mi escuela, que los padres los disciplinan y los empiezan a corregir, pero los hijos ya no hacen caso. Los hijos empiezan a hacer cosas que no y se empiezan a meter con gente que no está bien. Y luego los terminan matando, y todo por no obedecer a los padres. Yo creo que se ha perdido esa sensibilidad de la obediencia hacia los padres. Dios ha puesto esas autoridades, amén. Vayamos a Génesis 3:16. No, perdón, me equivoqué. Aquí espérenme, déjenme cita. Ok, ya encontré. En Levítico 19:3 dice así: cada uno tema a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardéis, yo Jehová vuestro Dios. Es algo de lo que ya te había dicho, que nosotros debemos honrar a nuestros padres. Ahí en Primera de Reyes 19:15 dice así: y le dijo Jehová, ve, vuélvete a tu camino del desierto. Creo que me equivoqué. Bueno, como ya te dije, el Señor nos muestra muchos ejemplos de la autoridad. Y ya te he dicho, una de las autoridades es
la que el Señor te da sobre la tierra, otra de las autoridades es la que el Señor pone para que tú obedezcas y cumplas lo que ellos te mandan. Y la autoridad, como ya te dije, está puesta por Dios. Como te dije, los pastores, y ellos están para orientarnos y ellos están para guiarnos en un buen camino para que nosotros podamos vivir bien y para que nosotros podamos seguir en los caminos de Dios. Como ya te digo, la Biblia nos enseña muchos diferentes tipos de autoridades, de formas de autoridad. Una historia que a mí me llamó mucho la atención es allá en Deuteronomio 31. Todos conocemos la historia cuando Moisés liberó al pueblo de Egipto y todo eso, ¿no? Y pasaron por el desierto, ¿ok? Y esta historia me llama mucho la atención porque la gente empezó a ver que Moisés era una autoridad de Dios y la gente empezó a ver sobre Moisés la autoridad de Dios, pero había momentos en los que desobedecían la autoridad porque se desesperaban, porque creían que no hacía las cosas bien, X y razón. Ellos empezaron a desviarse, ¿no? Pero ellos sabían que Moisés estaba puesto como autoridad de Dios. Y cuando Moisés ya no estuvo y puso otra autoridad, el pueblo ya no quiso obedecer. En Deuteronomio 31, 7, dice así: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredad. Ok, aquí nos muestra cómo Jehová habló con Moisés para que él delegara a Josué como nueva autoridad, se podría decir. Y aquí nos muestra cómo Jehová habló con él para que delegara de esa autoridad. Dice 9: y escribió Moisés esta ley y dio a los sacerdotes de Leví que llevara el arca del pacto de Jehová a todos los ancianos de Israel. Ok, aquí nos muestra cómo Moisés. Pero en el 14 dice así: Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Es cuando Moisés iba a morir. Dice así: llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Aquí Jehová ya le da la autoridad a Josué. Le da la nueva autoridad al pueblo, y que es Josué. Pero Jehová sabía que el pueblo iba a desobedecer, porque ya estaban acostumbrados a Moisés, ya estaban acostumbrados a que por solo un hombre, y decían: no, pues es que Moisés. Y esto puede pasar en las iglesias. Estamos tan acostumbrados a nuestros pastores, estamos tan acostumbrados a nuestros líderes, que caemos en ese favoritismo. Y es algo muy malo caer en ese favoritismo, porque a veces ya nada más le toca predicar a otro hermano y es que se equivocó en esto, es que este hermano no predica bien, es que este hermano está haciendo las cosas mal, es que no es así, no es así. Y caemos en ese favoritismo que nada más queremos que esté una persona, y porque ya estamos acostumbrados, porque ya queremos, y no aceptamos la palabra que el Señor manda a través de otras personas. Y esto pasó con el pueblo, y Jehová sabía que el pueblo se iba a desviar. Cuando Moisés delegó la autoridad a Josué, Jehová, Dios, sabía que el pueblo se iba a desviar. Y aquí nos lo dice: y se apartó Jehová, y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo dice así: tú vas a dormir con tus padres. Y aquí empieza cómo Jehová ya sabía el corazón del pueblo. Dice: y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va a estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él, y en aquel día los abandonaré, y escogeré de ellos mi rostro,
y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí. Dios ya sabía y conocía el corazón del pueblo. Dios ya sabía y conocía que ellos se iban a apartar. Dios ya sabía que ellos iban a desobedecer a la nueva autoridad y se iban a apartar de Dios y se iban a ir con otros dioses. Se iban a ir a adorar a otros dioses, iban a hacer cosas que no estaban bien delante de Dios. Dios ya lo sabía y Dios dijo que su furor y su ira se iban a encender contra ellos. Y el pueblo se iba a dar cuenta. Pero hay algo muy importante en esta historia, y hay algo muy importante y muy hermoso que el Señor nos muestra. Que el Señor, aunque ya sabe que tú y que yo nos vamos a apartar, que el Señor que ya sabe que tú y yo constantemente vamos a pecar y constantemente el Señor tiene una solución. Y algo muy importante aquí, el Señor tiene una solución después de eso. Porque el Señor conoce los corazones de cada uno, conoce tu corazón, conoce el mío, conoce todos los corazones. Pero el Señor, tanto es su amor para con nosotros y tanta es su misericordia para con nosotros, que el Señor nos da métodos y nos da muchas muchas oportunidades para que nosotros podamos volver con Él. Y aquí en este pueblo, en esta historia nos lo muestra. Dice el 18, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. El Señor se enoja y el Señor es celoso de sí mismo. Y nosotros también debemos ser celosos de Él. Pero a veces nuestro corazón se inclina. Cuando no estamos bien, nuestro corazón se inclina a otros lados. Dice el 19. Ahora pues, escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos para que este cántico sea por testigo contra los hijos de Israel. El 20. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieran muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara por testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca a la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y les enseñó a los hijos de Israel, a Josué hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel a la tierra que yo juré. Ok, el Señor cuando ya conoce nuestros corazones, pero el Señor aún así no pierde sus pactos. El Señor, si algo lo dice, Él lo cumple, porque es un Dios justo. Pero Él ya conoce nuestros corazones, pero Él nos da la respuesta para poder acercarnos a Él. Dice el 24, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas de que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viendo yo con vosotros hoy sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo ya esté muerto. Es lo que te decía. Cuando tu autoridad se aparta, cuando tu autoridad fallece, X razón, cuando tu autoridad se va a otro lugar, tú dejas de seguir a Dios porque tu autoridad no está. Y como te digo, caemos en ese favoritismo, caemos en esa circunstancia que es algo muy, muy terrible. Porque cuando está esa persona, tú dices: sí, amén, gloria a Dios, y hasta te pones gozoso. Pero cuando no está, ¿qué vas a hacer? Cuando ya no está esa persona, ¿qué vas a hacer? Caemos en ese favoritismo que es algo muy, muy tremendo. Y el Señor aquí nos da una solución. Dice aquí que mostró su ley y se la dio a Moisés y mostró un cántico. Y nos muestra la historia que cuando el Señor se enojó y se apartó de ellos, y cuando ellos reconocieron que estaban perdidos,
el Señor dejó este cántico y dejó esta ley para que ellos volvieran a Él. Esa es una cuestión muy importante y algo que me llama mucho la atención, que el Señor, a pesar de que ya conoce que nosotros nos vamos a apartar, el Señor tiene ese amor con nosotros que siempre va a dejar cosas para que tú puedas volver a acercarte. En el Nuevo Testamento también nos muestra cómo Jesús tenía autoridad, y esta es otro tipo de autoridad. En el Nuevo Testamento Jesús manifiesta muchas formas de autoridad. Ahí en Marcos 1, ok, 1, 21, 22 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraban en la sinagoga enseñaba. Dice el 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor Jesús tenía una autoridad y la gente lo sabía, porque hasta en su forma de hablar, Él mostraba esa autoridad. Es otra cuestión diferente de la autoridad. El Señor tenía esa autoridad y Él mostraba, y la gente sabía solo en cómo se dirigía. Nosotros debemos de ser como Jesús y tener esa autoridad de poder hablar a la gente, de poder hablar a tus amigos, como ya te había dicho anteriormente en anteriores predicaciones, de poder ser esa persona que pueda hablar y tener esa autoridad para poder hablar con las personas, tener esa autoridad de defender a tu Dios. Amén. El Señor nos mostró muchas circunstancias que Él pasó. El Señor también tenía autoridad de perdonar. En Marcos 2, 10, dice así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. El Señor tenía esa potestad y tenía esa autoridad de poder perdonar, porque Él era Hijo de Dios. También nosotros tenemos eso, porque el Señor ya nos delegó esa autoridad, pero nosotros debemos de tomarla. Nosotros debemos de tomar esa autoridad que el Señor ha puesto sobre nosotros. Debemos de tomar esa autoridad de que podamos predicar, que podamos hablar a nuestros amigos, podamos defender a nuestro Dios. También el Señor nos mostró la autoridad que tenía sobre los enfermos. Nosotros debemos también tener esa fe y esa autoridad para poder orar por los enfermos y que ellos sanen, y para que todo sea conforme a su voluntad, y para que el Señor se glorifique. Amén. Nosotros debemos de hacer todas las cosas, y todas las cosas que hacemos para Dios, todo debe ser para su gloria y su honra de Él. Nada debe ser para nosotros, porque nosotros debemos de glorificar siempre a nuestro Dios. Y si Dios se manifiesta en ti, es para su gloria y su honra, porque el Señor siempre se va a glorificar, pero nosotros debemos tener ese corazón recto para no glorificarnos nosotros y darle la gloria a Dios. El Señor tenía esa potestad y esa autoridad, y nosotros debemos de tomar esa autoridad, porque el Señor ya lo delegó, el Señor ya te lo dio. Nosotros debemos de seguir los pasos del Señor Jesús. En Mateo 8 dice así: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y vas, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo haré. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí este hombre tenía fe de que él podía sanar a su siervo, y el Señor tenía esa autoridad, y el Señor tiene esa autoridad de sanar enfermos, y nos lo mostró en cantidad de ocasiones. El Señor lo muestra en su palabra. Vamos a
en Marcos 4:41. Marcos 4:35. Todos conocemos esta historia de cuando Jesús calmó la tempestad. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaron las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás ahí amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En 41. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Aquí el Señor tenía autoridad sobre la naturaleza. Y Él probó la fe de sus discípulos. Y nosotros debemos de también tener esa fe de que el Señor va a estar con nosotros. Esa fe de que el Señor va a escucharnos. Y esa fe de que el Señor está con nosotros. El Señor nos dio autoridad también sobre la naturaleza. Lo vemos en Génesis, lo vemos ahora. El Señor tenía la autoridad y Él podía calmar esa tempestad. Y si el Señor nos lo mostró, nosotros también podemos hacerlo. Y nosotros debemos de creerlo, debemos tener esa fe. Y una de las cosas más importantes es tener autoridad sobre los demonios. Dice en Mateo 12:28. Dice así, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor nos dio esa autoridad de poder echar fuera demonios. El Señor nos dio esa autoridad de poder liberar a la gente. Nosotros debemos de confiar y estar bien y correctamente delante de Dios, porque esa autoridad el Señor ya nos las ha delegado, esa autoridad el Señor ya nos las ha dado, pero nosotros debemos de tener esa fe en el Señor y esa autoridad y esa comunión con Dios, porque debemos estar completamente en comunión con Dios. El Señor ya lo dijo y el Señor ya lo ha hecho en multitud de veces y lo ha hecho en su palabra muchas veces, pero nosotros debemos de tener esa fe y esa autoridad de que nosotros podemos hacerlo, pero debemos estar en perfecta comunión con Dios. Amén, hermano. Esta fue la palabra de hoy. Vamos a orar esta noche. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones. Muchas gracias, Señor. Ahora te pido, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros, Señor. Y te pido que nos des esa autoridad y que podamos confiar en ti, Señor. Que podamos tener esa fe y esa autoridad de hacer las cosas, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, que nos ven y que nos escuchan, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Cuida de ellos. Y si hemos transgredido tu autoridad, Señor, también perdónanos. Queremos cambiar nuestros corazones, Señor. Porque nosotros sabemos que tú ya sabes todas las cosas y conoces nuestros corazones. Pero nosotros ahora queremos cambiar, Señor. Y seguir a las autoridades como tú nos has dicho. Seguir a nuestros padres y obedecerlos. Seguir a nuestros pastores. Seguir a las autoridades y no caer en el favoritismo, Señor. Perdónanos, Señor, si a veces nuestro corazón es incorrecto y se desvía por otros caminos. Perdónanos, Señor. Hoy te pido que perdones a cada uno, Señor. Y bendigas a cada uno de los hermanos, Señor. Bendícelos, Señor, y cuida de ellos, Señor. Hoy te pido que bendigas la vida de Rafael Ruiz, Señor. La vida de Nancy Ruiz, Señor. La vida de Katy Jiménez, Señor. De Azul Campos, Señor. De Brisa, Señor. De Isabel, del hermano Florencio, Señor. De Ruth, de Jocabet, de Gerardo, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Y cada uno de los que nos ven, Señor, y de los que nos van a ver al rato en la repetición o en YouTube, Señor. Bendícelos, Señor, y te damos gracias, Señor Jesús. Hermanos, sé bendito y te recuerdo que este sábado va a seguir el foro de las mujeres con nuestra pastora, que ya vieron ese día. El foro de las mujeres, el corazón de una mujer, van a tratar temas muy importantes con las mujeres y van a responder tus preguntas, van a responder tus comentarios. Amén. Al siguiente sábado, este sábado en 15 días, va a seguir el foro con los niños.
para que vayas invitando a más niños, para que vayan conociendo, para que vayan haciendo esas manualidades. Amén, hermanos. Sean benditos cada uno de ustedes y sean benditos en sus casas, en sus trabajos. Amén, hermanos. Dios les bendiga.